El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Bienvenidos todos a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 14 de marzo, ya estamos a mitad del tercer mes del año. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. Continúan las controversias en torno a la legitimidad de las construcciones en los litorales costeros de Puerto Rico. Esta semana, manifestantes fueron arrestados en Rincón por oponerse a una construcción que implicaría remover cientos de árboles y construcción dentro de la zona marítimo terrestre, mientras en Cabo Rojo, el proyecto Esencia, avalado por el alcalde Jorge Morales, ha sido rechazado por líderes ambientalistas por el impacto ambiental que esto representaría. De hecho, según estableció el senador independiente Eliezer Molina, el borrador de impacto ambiental no cuenta con estudios de suelo ni cálculos de volumen hídrico, entre otros. Velar por estas construcciones es responsabilidad de otros grupos, además de los grupos ambientales. Es importante que grupos cívicos se involucren en estas controversias. Esto y más lo discutiremos hoy en Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Saludos nuevamente, amigos y amigas. Como cada semana les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a ustedes y a los compañeros del panel. En primer lugar, a la licenciada Lisa Riestra Carrión, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Lisa. Saludos, buenas tardes, presidente, buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos los que están aquí nuevamente en esta cita, ¿verdad?, a la que los hemos convocado. Espero que sea de provecho esta conversación que vamos a tener, este tiempo para compartir en este viernes. Bien, licenciado Fernando Moreno Orama, el decano de la Escuela de Derecho. Saludos, Fernando. Saludos, Josian, saludos, Lisa, y a la gente que nos está escuchando, muy buenas tardes, y como dice Lisa, esperamos tener una buena conversación hoy viernes y tratar temas de importancia para el país. Uno quisiera que ciertos temas no vuelvan a la mesa. Lamentablemente no es así, y aunque nos sigue preocupando lo que está pasando a nivel de los Estados Unidos y del mundo con todas las actuaciones más recientes del presidente Trump y de las reacciones internacionales que eso ha provocado, pues tenemos que regresar a Puerto Rico a un tema que es fundamental, y es la conservación de nuestro patrimonio costero, de nuestros recursos naturales y sobre todo la utilización adecuada de los mismos. Y la semana pasada fueron las vistas públicas del proyecto Esencia, que está planteado para una zona en Boquerón, en Cabo Rojo, y de la misma manera la construcción de un proyecto en Rincón, en la que hubo manifestaciones, pero también hubo otras manifestaciones en el este de la isla con relación a otros proyectos de desarrollo similar y el impacto que puedan tener. En el caso de Esencia, no solamente los grupos ambientalistas o el senador independiente Eliezer ha estado haciendo planteamientos sobre la declaración de impacto ambiental. Hay un grupo de profesores de varias universidades, geólogos, profesores de arqueología, profesores relacionados con programas como el programa de Sea Grant, que han estado planteando serias dudas sobre la declaración de impacto ambiental, entre ellas que las observaciones que se hicieron de los terrenos se hicieron solamente de una porción muestreada de los mismos, que excluyen, y yo no quisiera pensar que intencionalmente, un área de cuevas que hay en esa zona,
que representan dificultades para la construcción que allí se plantea, que además no considera el impacto sobre áreas arqueológicas importantes de esa zona, su posible impacto más allá de lo que es la bahía de Boquerón hacia el otro lado, que ya comienza la bahía del Combate, y el efecto sobre todo también de dónde saldrá el suministro de agua para poder atender la magnitud del proyecto que se plantea allí. Ustedes recordarán que el año pasado comentábamos que hay pueblos del sureste de la isla, como Santa Isabel y Salinas, que ya no están emitiendo permisos de construcción sencillamente porque no tienen la capacidad de añadir suplido de agua. ¿Y qué usted va a hacer para eso en una zona como Cabo Rojo, que todo lo que tiene a su alrededor son fuentes de agua salina, para usted poder proveer agua potable a espacios de la magnitud de la construcción que se está planteando? De la misma manera, ha habido economistas que han examinado el proyecto y no entienden las proyecciones económicas que se plantean, sobre todo lo que sería el return on investment, y obviamente plantean que justificarse diciendo que eso es problema del desarrollador no es suficiente, porque ya cuántas veces el gobierno de Puerto Rico no ha terminado teniendo que asumir desarrollos a los que se le dan permiso y que luego se van a la quiebra y se quedan a medio comenzar y terminamos cargando nosotros con la carga que eso representa. Y si no, pensemos en varios de los hoteles, la zona de Dorado, que por muchos años estuvieron cerrados y el Estado tuvo que asumir los costos de lo mismo, o lo mismo que pasó en Río Grande, empezando por uno que era un proyecto de un señor que ha quebrado 6 veces y que ahora es presidente de los Estados Unidos. Así que no nos llamemos a engaño. Y por último, todo el tema de lo que implican los accesos a esa zona. Cualquiera que haya ido recientemente a Boquerón sabe que no llegar a ese espacio es una cosa que típicamente se tiene que hacer por agua, y que los caminos que conducen ahí son prácticamente todos caminos rurales que no tienen la capacidad. Así que cuánto habría que, en adición al impacto que representan las construcciones, lo que sería el impacto también de los accesos y los servicios, como ya mencioné, de agua, pero también de luz o de otra infraestructura crítica para poder atender el proyecto allí. Y la pregunta que algunos se hacen, y yo voy a soltarla en la mesa, es si hay otras áreas en Puerto Rico que ya han sido impactadas y ahora están abandonadas, ¿por qué no desarrollar un proyecto de esta magnitud en un espacio de esos, como pudiera ser, por ejemplo, Roosevelt Roads, y mantener las protecciones que requiere el área donde se plantea Esencia? Y que eso, por mencionar algunos de los puntos que surgieron en esas vistas públicas, y los más preocupantes, sobre todo los que cuestionan la declaración de impacto ambiental, no se olviden que ese perro ya nos mordió cuando la Ruta 66, y que el propio Tribunal Supremo tuvo que dejar sin efecto los permisos y las declaraciones de impacto ambiental que se habían hecho por las deficiencias que tenían en la consideración de todos los elementos esenciales para poder analizar adecuadamente el proyecto. Así que, ¿por dónde van esos tiros? ¿Cuál debe ser la reacción de la comunidad? ¿Cómo debemos mirar estos elementos desde esa preocupación integral por la casa común, que no es solamente un mero deseo de conservación, sino también de una utilización adecuada a todas las necesidades humanas, que incluyen la parte de recreación y la parte de conservación de los recursos esenciales para nuestra subsistencia, como lo ha planteado el Papa Francisco en Laudato Si, y como lo vuelve a plantear en el mensaje para este año jubilar, donde dice que también hay que darle jubileo a la naturaleza, y hay que abrir un espacio de liberación para el planeta que tan agobiado lo tenemos. Lisa. Esa es una de las razones de los jubileos, de hecho, o sea, permitir que la tierra descansara de alguna manera. Y digo, aparte de, sí, a veces también era la liberación de las personas que estaban encarceladas, etcétera. O sea, que también el Papa Francisco nos lleva al origen, pero pues porque sí, muchas veces no aprendemos de nuestros errores y
se repite pues ese abuso de la naturaleza. Y como bien nos dice el Papa, que lo mencionó Josian, en la Laudato Si, es esencial para el ser humano mantener ese equilibrio de respeto a la naturaleza, ¿verdad?, que necesitamos, ¿verdad?, y que somos también parte de esa naturaleza, y el desarrollo, ¿verdad?, que no digo crecimiento, sino desarrollo, ¿verdad?, que muchas veces también con estas construcciones, estas urbanizaciones que se propone, se proponen llevar a cabo, a veces pues por la necesidad de vivienda, por necesidad de recreación, que no está mal, ¿verdad? Pues se nos olvida que bajo la bandera, la excusa del crecimiento, del progreso, pues destruimos ese equilibrio de naturaleza y pues no sé, construimos sobre cauces de ríos que va a causar zonas inundables, inundaciones eventualmente. No se va a proteger esa zona marítimo terrestre que a la vez protege al ser humano, ¿verdad? En un temporal, ¿verdad? Que un huracán que de nuevo que no vaya a destruirse el lugar, pero a la vez es respetar ese ecosistema existente. No es verdad que estemos aquí hablando de que estemos en contra del desarrollo de vivienda, pero ha de ser un desarrollo sustentable, un desarrollo, ¿verdad? Es como, no sé, un poco usando una analogía entre lo que estamos hablando y el ser humano. Pues no basta con que simplemente crezcan pues los hijos, ¿verdad?, sino que una busca un desarrollo de esos hijos en madurez, en un desarrollo equilibrado, ¿verdad? Porque sí, crecemos automáticamente, pero hay real madurez, real desarrollo en todos los sentidos, físicos, psicológicos, académico, emocional. Y lo mismo, lo decía mucho también un panelista anterior en Actualidad Pública, el doctor Leandro Colón, hablando de la economía, hablaba de que no era lo mismo el crecimiento económico que el desarrollo económico, y que a veces con la excusa y la bandera de crecimiento económico, pues nos cargamos un verdadero desarrollo. Y el desarrollo, diría que es algo que hemos de ver como a largo plazo. El crecimiento podría ser, en el tema, ¿verdad?, del que estamos hablando, pues una meta que se consiga a corto plazo, pero el resultado final pues será de un decrecimiento o de un daño, un perjuicio para la naturaleza, ¿verdad?, a largo plazo, y entonces pues no habrá ese desarrollo. Nuestras agencias existen, ¿verdad? Una agencia como el Departamento de Recursos Naturales para proteger ese ambiente, ¿verdad? Y emiten reglamentos que indican que no se ha de construir en la zona marítimo terrestre, por dar un ejemplo, no para fastidiar y para evitar el crecimiento, sino precisamente para que sea un desarrollo balanceado, ¿verdad? El problema es cuando nos saltamos, ¿verdad?, esos reglamentos, cuando no respetamos, ¿verdad?, lo que nosotros como gobierno, como pueblo, pues hemos decidido, ¿verdad?, que hay una política pública de protección del ambiente, y convertimos quizás, a veces son como trucos que se usan, pues un área o un desarrollo futuro que requiere una declaración de impacto ambiental, pues entonces exigen solamente una evaluación ambiental, que es un cernimiento menor. Las muestras de las que hablaba José, lógicamente, pues sí, muchas veces se tienen que llevar a cabo esas investigaciones a través de muestras, ¿verdad?, también de yacimientos arqueológicos, que podríamos decir, bueno, todo Puerto Rico va a tener yacimientos arqueológicos. Sí, hay una fase, ¿verdad?, pero pues se puede rescatar si es un lugar en el que hay mayores yacimientos, ¿verdad? No es que no se pueda construir, pero es pues evitar que sea una destrucción.
Y finalmente, en el caso de el agua que habrá alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, en Cabo Rojo, el agua que no va a ser potable, ¿verdad? El agua salina, pues también existen ejemplos en otros países, como por ejemplo en Israel, ¿verdad? Que había un problema grave de agua y han desarrollado unos procesos para desalinizar, ¿verdad? Bueno, pues sí, aprovechemos esos buenos ejemplos de otros países para entonces precisamente promover ese desarrollo. Fernando. Hace algunos años yo escuchaba una entrevista que le hacían a un candidato presidencial en Costa Rica. Y era un candidato que se alineaba y se identificaba a sí mismo como un candidato de derecha. Y el periodista pues obviamente le pregunta cuál es su visión en cuanto a la explotación y el desarrollo de ciertos recursos en ese país centroamericano. Y a mí me sorprendió mucho su respuesta porque aquí nosotros asociamos a la derecha con el desarrollo de lujo, con el desarrollo con un impacto ambiental fuerte en áreas así como las playas o en zonas que quisiéramos que estén protegidas. Y su contestación fue que independientemente izquierda o derecha, en Costa Rica existía un consenso entre la población que el ambiente era prioridad. Y que no importa de qué bando viniera el gobierno, la protección del medio ambiente, la protección de sus bosques, de sus ríos, de sus costas, siempre iba a ser una prioridad y eso no iba a cambiar, porque ya como pueblo habían llegado a ese consenso. Y yo creo que en Puerto Rico no estamos tan lejos de eso, por lo menos a nivel de la gente, ¿verdad? Históricamente, las luchas ambientales que se han desarrollado en Puerto Rico década tras década han gozado de un gran apoyo popular y a veces se proponen cosas, qué sé yo, podemos ir tan atrás como las minas de cobre en el área de Utuado y Adjunta, que hay una gran cantidad de minerales ahí debajo de esas tierras, pero la organización de la gente logró detener la explotación de ese proyecto que hubiese tenido un impacto ambiental devastador en esos pueblos del centro de la isla. Y surgió como respuesta un proyecto bien bonito que es Casa Pueblo y que años después siguen innovando, están en la vanguardia de todo lo que es la energía solar y otras prácticas amigables hacia el ambiente. Luego de eso, la salida de la Marina de Vieques tiene mucho que ver con la cuestión ambiental y la protección de los recursos de esa isla municipio. Después de eso podemos recordar tal vez las luchas contra los gasoductos y cómo las comunidades de diferentes puntos de la isla se organizaron para evitar la construcción de esos gasoductos. Y por cierto, todavía no habíamos tenido los temblores del sur. Imagínense si ese gasoducto se hubiera construido y luego hubiéramos tenido los eventos sísmicos de enero del 20. Y a esa lista podemos seguir añadiendo cerquita de nosotros la lucha de la comunidad de Tallaboa en Peñuelas para que no depositen las cenizas de carbón, que a la vez es una lucha hermana de las comunidades de Guayama, donde está la planta carbonera. Como mencionábamos al principio, ahora mismo estamos viendo en la misma semana protestas en Rincón, en Cabo Rojo, recientemente tuvimos en La Parguera, recientemente tuvimos los casos en Salinas de la destrucción del manglar para la construcción de propiedades de veraneo. Así que si uno ata esto a que a la misma vez el censo, los datos del censo dicen que los pueblos que más población perdieron en Puerto Rico están todos en el sur de la isla, particularmente en el suroeste y en el sureste, esa franja donde los terremotos dieron más duros, Guánica, Guayanilla, Yauco, que son poblaciones bastante cercanas a donde se propone Esencia, que es el proyecto que estamos analizando hoy. Uno dice, ¿para quién se está construyendo? ¿Verdad? ¿Para quién? ¿Qué hay? ¿Qué actividad económica hay en esa zona? Y no solo es el agua y la luz y otras cosas, pero y los hospitales, ¿qué hospitales hay cerca? ¿Qué otros servicios van a ser necesarios? ¿Es para gente retirada? Pues necesitamos médicos y geriatras y unas especialidades en esa zona. Transportación, es un área bastante aislada. El aeropuerto más cerca puede ser el de Mayagüez, a un poco más de una hora, o el de acá de Ponce a un poco más de una hora también, y que no cuentan con vuelos
a destino, ¿verdad? Habría que conectar con San Juan, o sea, es un proyecto de una magnitud que yo creo que no lo ponen en el contexto del lugar. El lugar es precioso y cualquiera quiere una casa de playa en una loma de esa mirando la bahía de Boquerón, pero no es un proyecto que sea coherente con lo que existe o con el desarrollo que se proyecta para la zona oeste, y a eso añadirle pues el valor ecológico de esas tierras de Cabo Rojo. Allí hay aves endémicas, eso quiere decir que esas aves y esa biodiversidad que hay allí solamente existe en esas partes de la isla, ¿verdad? Hay una de las aves que se mofan, que es la mariquita, porque dicen que es un chango con unas rayas amarillas. Pues es un ave que existe en bien poquitas partes de Puerto Rico y solo existe en Puerto Rico. Así que si le destruimos el hábitat, que yo creo que Bad Bunny con el sapo concho quería crear conciencia sobre, hay unas especies que tienen unos espacios y cada vez son más pequeños. Y si entonces pretendemos desarrollo en esas áreas, estamos privando también nuestra biodiversidad y lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y que es la zona migratoria. Es la zona migratoria, o sea, ¿cuánta gente viene a las salinas de Cabo Rojo? Que uno dice, pero las salinas son el otro. No, es que ese es el lado de Boquerón que da hacia las salinas. O sea, las salinas son hacia el Combate, pero eso son una serie de bahías, ¿verdad? Para el que no conoce la zona lo pierde de perspectiva. Pero tú tienes la bahía de Puerto Real, después tienes la bahía de Boquerón, y tienes entonces la bahía del Combate y la salida entonces hacia el faro de la famosa Playa Sucia, para entonces cruzar los Morrillos y llegar a la Paiguera. O sea que es toda una serie de bahías, y lo interesante es que dos de ellas están pobladas a ambos lados, pero ni la de Combate ni la de Boquerón, que es ese centro donde se plantea Esencia, sí hay terrenos privados que la gente les han salido a comprar los terrenos, ¿verdad? Lo que ha provocado también una subida imposible de manejar del valor de las propiedades, que nos lleva a que tengamos que hablar del concepto de gentrificación en la segunda parte del programa, pero que al mismo tiempo no habían sido desarrolladas hasta ahora por el tipo de terreno que son. O sea, toda esa zona de los pozos. Le preguntas a la gente de la zona y dice, ¿y cómo tú describes los pozos? Bueno, pues los pozos son fangales, precisamente por el intercambio de agua que se da del cruce de las distintas bahías que hay allí, ¿verdad? O sea que como la propia tierra, los que son dueños de ella, han tenido dificultades en el pasado para construir, y son gente que hubieran podido construir casas y establecer otro tipo de proyectos allí, y no lo han hecho precisamente por las dificultades que plantean. Entonces pensemos eso a gran escala, con un proyecto como Esencia, y la pregunta que tú haces, Fernando, es fundamental. ¿Para quién? O sea, ¿para quién se plantea ese proyecto? Yo cuando digo, no, lo que van a hacer este hotel allí, de esta cadena internacional exclusivista, ya empiezas a tener, ya empieza eso de por sí mismo a plantear problemas incluso de qué va a pasar con el acceso actual a las playas, que como mencioné ahorita, típicamente no es por tierra, aunque sí hay caminos, pero la mayoría de las personas que acceden allí tienen que acceder en bote. Y entonces, ¿cuál va a ser el acceso a las playas? ¿Cuál va a ser la protección del uso de las playas? Y ahorita Lisa hacía la mención de yacimientos arqueológicos. Es que hay cuevas allí con petroglifos que no han podido ser desarrolladas para proyectos turísticos de otra índole, precisamente por los mismos problemas que hemos estado mencionando. O sea que no es que no haya las condiciones allí y las condiciones se vayan a dar ahora porque este proyecto llega. No, es que las condiciones ya estaban allí y por múltiples razones no se han podido desarrollar adecuadamente hasta ahora. Entonces, de momento pensará, pues la solución es que venga un inversionista de fuera y lo haga. Bueno, no. ¿Cuáles son los problemas y cuáles son las consecuencias y cuál es la realidad del espacio al que nos enfrentamos? Pero sobre esas consideraciones hablamos al regreso de la pausa, que ya el reloj marca que es necesario hacerla. Enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública.
La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 14 de marzo del 2025. Estamos hablando sobre los proyectos que se han estado planteando en la zona marítimo terrestre costera del país, especialmente en la región del oeste, tanto en los dos extremos, Esencia en el sur, un nuevo proyecto en Rincón, más y otros proyectos en Luquillo que han sido producto también de protestas y de reacciones del público en estos días. Ahorita Fernando hacía una pregunta sobre la Esencia, dice, ¿y para quién se van a construir estos proyectos? Lisa planteaba el problema de la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿verdad? ¿Cuánto esto implica en desarrollo real? ¿Cuánto de esto implica en que se pueda redirigir parte de ese ingreso y de ese beneficio que generan los proyectos a la propia comunidad y a los municipios, a la creación de empleos directos e indirectos una vez estos proyectos estén? Y la realidad es que son preguntas que nadie ha podido contestar ni en las vistas públicas. Por el contrario, lo que se ha levantado es información de que los proyectos tienen unos incentivos contributivos a nivel municipal y estatal que casi los eximen del pago de contribuciones, cosas que no están disponibles ni siquiera para los propios desarrolladores locales. O sea, si un desarrollador local quisiera conseguir un esquema de incentivos contributivos de esa naturaleza, sería imposible. Para construir vivienda asequible que hace falta en todos los rincones de la isla. O sea, y volvemos al planteamiento que hacemos, o sea, habiendo tanta necesidad de vivienda, teniendo un problema de gentrificación en zonas particulares como son, por mencionar algunos, Santurce, Dorado, el propio Rincón, algunas zonas ya de Cabo Rojo, Río Grande, Luquillo. O sea, ¿qué estamos haciendo? Bueno, y le ha pasado en las islas municipios de Vieques y Culebra, o pasó en su momento con las islas municipios de Vieques y Culebra. ¿Dónde está el Wyndham de Vieques ahora? O sea, pensémoslo de esa manera. O sea, este gran desarrollo de este gran hotel que le iba a garantizar a los viequenses trabajo, que iba a garantizarles turismo, que iba a generar entonces los ingresos que el municipio necesitaba para poder prestar los servicios. ¿Y dónde está ahora? ¿Quién carga con ese muerto? ¿Verdad? ¿Quién carga con ese muerto? Entonces, este fenómeno de gentrificación, que entonces lo que hace es que genera unos incrementos en el valor de la vivienda, porque entonces se empiezan a comprar espacios que están cerrados, pero no para el mismo uso, sino que se usan para los alquileres de corto plazo, que entonces van a generar unos ingresos adicionales a sus dueños y por lo tanto permiten que las propiedades, al ser investment properties en ese sentido, ¿verdad? Propiedades de inversión, entonces la gente está dispuesta a pagar más por ella. Entonces, según sube la demanda y suben los precios que la gente está dispuesta a pagar por ello, pues entonces lo que provocan es una burbuja artificial en el mercado. O sea, yo veía el otro día una casa en Rincón, cercana al pueblo, que perdónenme la expresión, pero era la típica casa que en Puerto Rico llamábamos una casa de las parcelas. De la Pra. De la Pra. Y entonces, vendiéndose por 350 $1,000. 3 cuartos, un baño, sin acceso ni vista de nada, en el centro del espacio urbano de Rincón. Díganme ustedes qué persona local puede comprar una casa así o está dispuesto a pagar ese precio por una casa así. O sea, es una locura. Entonces, el desplazamiento poco a poco de quienes quedan en esas comunidades. Miren lo que pasó en Santurce con Ciudadela. Y la casa que queda allí en el medio del parque por la única persona que se resistió y dijo, no me voy. O toda la queja de la gente que vive cercana a la placita de Santurce, ¿verdad? O lo que está, y mencioné el ejemplo de Rincón, pero ¿qué ha pasado en Dorado? De momento tú tienes un proyecto de vivienda que las casas empiezan en $1.2 millones y se vende completo antes de que se haya puesto el primer clavo. O sea, ¿quién puede de ordinario
¿verdad? Y sobre todo donde está la necesidad económica de la isla y donde está el futuro de la isla. O sea, la zona metropolitana no va a crecer más de lo que ha crecido. Y la zona metropolitana tiene un problema no solamente de densidad poblacional, sino que ha agotado sus posibilidades de desarrollo económico. Entonces, si tú tienes el resto de la isla, del cual depende la subsistencia del desarrollo económico del país, y vas a permitir que se gentrifique de la misma manera, y vas a permitir que los espacios se utilicen de esa misma manera, entonces, ¿dónde van a quedar esas posibilidades de desarrollo? Y eso lo tenemos que mirar con una lupa, y una lupa bien grande, bien grande. Digo, no solo la zona metropolitana no va a crecer, la isla no va a crecer. De hecho, los estimados es que va a ser más pequeña, porque en la medida en que suba el nivel del mar vamos a perder costa, así que vamos a tener que ir moviéndonos hacia adentro, que esta idea de vamos a construir en la arena y vamos a construirlo más cerca del agua es absurdo, desde cualquier punto de vista. No hay que verlo con... Se nos olvidó lo que pasó en Miami. Con ¿verdad? ojos Con el ecologistas, hay condominio que verlo con el proyecto de Rincón, donde querían hacer una piscina, que tan siquiera hicieron el muro, a la primera tormenta ya el muro estaba socavado. Entonces uno como dueño de una propiedad, ¿qué pensamiento tiene uno para decir, oye, qué buena idea, vamos a construir ahí, si se lo lleva el huracán, pues construimos de nuevo? O sea, es un derroche, un despilfarro de dinero, y que el Estado no tenga claras sus prioridades, ¿verdad? Vivimos en un mundo con un montón de tecnología. ¿Cómo es que no hay un deslinde hecho con los mapas digitales y las fotos satelitales? Que uno pueda abrir una computadora y ver una foto aérea de Puerto Rico y saber de dónde para atrás o de dónde hacia el mar no se debe construir por los riesgos que eso implica, no solo al medio ambiente que hablamos en la primera parte del programa, sino económicamente. Porque al final del día, el quien va a controlar esto no van a ser las agencias del Estado que deberían llevar la voz cantante, sino que van a ser las compañías aseguradoras. La gente va a dejar de construir en lugares riesgosos porque no va a haber una compañía aseguradora que les dé un seguro para la casa, para el condominio o para la propiedad que sea, porque como dice Lisa, hay que ver lo que está pasando en Miami, hay que ver los otros desastres naturales que están pasando en California, en otras jurisdicciones que antes se pensaban que eran seguros y ya se sabe que no, que están muy cerca del agua, están muy cerca del bosque, y los fuegos, los tornados, los huracanes y otro montón de situaciones que con el cambio climático se han hecho más dramáticas en Estados Unidos y en España, que están los casos de las inundaciones estas por las lluvias torrenciales. en Valencia, lo que no había pasado. Y hay que pensar, o sea, nosotros no estamos exentos de nada de eso, y fenómenos que a lo mejor aquí no son tan significativos como los fuegos forestales, con cambio climático es posible que sí, ¿verdad? Y la planificación de dónde vamos a construir nuestras urbanizaciones, nuestras casas, nuestros centros urbanos y dónde queremos poner nuestros recursos ahí como país, pues cada vez es más importante, y sobre todo de cara a un futuro que pinta que va a ser complicado por toda la cuestión climática y todo lo que está pasando. Lisa. Después de los huracanes, tuvimos varias veces aquí en la universidad, estoy segura que los compañeros lo recuerdan, al doctor José Molinelli Freites, que es geomorfólogo, y él ha hecho mapas de las zonas inundables del país, un profesor, ¿verdad?, catedrático de la UPR, y de nuevo, dentro del contexto de un huracán como María, recién arrasando la isla, nos explicó, ¿verdad?, que habían lugares, por ejemplo en Salinas, eso también nos lo había dicho el decano de arquitectura, a los que cuando se desalojaron a las familias se les indicó que no se les iba a permitir volver de nuevo a sus casas porque eran zonas inundables donde se habían construido pues ciertas viviendas de forma ilegal. Y él decía, ¿verdad? No estaba hablando de la gentrificación, sino de esa necesidad de vivienda de la que hablaba Fernando, que urgía, que era importante ahora mismo
seleccionar dónde se iba a construir la vivienda necesaria para esas familias, ¿verdad?, que habían sufrido los embates del huracán. Y que como gobierno, que él construiría vivienda fuera de esas zonas inundables y se la ofrecería a esas personas, ¿verdad?, que vivían en esos lugares y que habían perdido sus casas por este huracán. Y todas estas ciudades, ¿verdad?, estos municipios que mencionó Josian al principio de esta segunda mitad del programa, son zonas costeras, que efectivamente, ¿para quién se está haciendo ese desarrollo? Bueno, Dorado y Condado, pues para estos inversionistas, ¿verdad?, que están viniendo en su mayoría de Estados Unidos, ¿verdad?, y a un costo pues asequible para ellos, no para nosotros. Que de nuevo, en zonas inundables, pues no sé para qué, ¿verdad?, y tampoco sabemos qué compañía aseguradora les va a cubrir, ¿verdad?, esos riesgos de inundación. Y pues efectivamente pienso que tenemos que escuchar a los profesionales, como experto en geología, que es Molinelli, y hacerles caso, ¿verdad? Porque han hecho los estudios están ahí, pero entonces los reglamentos están ahí, las leyes están ahí, pero falta ejecutarlas, falta realmente respetar el Estado de Derecho que tenemos. Y al principio del programa yo estaba pensando, no lo había expresado todavía, pero cuando plantearon los compañeros, ¿verdad?, que hablaríamos sobre este tema, que en Puerto Rico sé que tenemos un cambio de gobierno reciente a nivel isla, ¿verdad?, pero con una persona que quizás provoca una falta de confianza por el tema de la parguera, ¿verdad? La gobernadora, pues, uno dice, ok, quizás uno escucha muchas cosas que ella ha dicho, ¿verdad?, pues cómo va a respetar las leyes, pero pues han ocurrido ya desde antes de ella ocupar ese puesto, pues unos eventos de conflictos claros de intereses que llevan a esa falta de confianza. Quizás eso pues provoca que esos grupos cívicos pues salgan a protestar, ¿verdad? Algo que los puertorriqueños no hemos dejado de hacer, gracias a Dios. Pero pues es lamentable, ¿verdad?, que haya esa actitud de falta de confianza por la falta de respeto aparente al menos y real en algunos casos, en otros casos del mismo gobierno hacia sus propias leyes, ¿verdad?, ambientales. Lo que mencionó Fernando al principio del programa, pues de Costa Rica, pues he ido a Costa Rica, no sé si el compañero ha ido, pero una nota efectivamente ese valor que le dan al ambiente. Ellos se han especializado en el turismo ecológico, y aquí he escuchado que también se ha querido impulsar el agroturismo y el turismo ecológico, pero tenemos mucho que aprender de ellos, porque es un país que ha sabido explotar también esos recursos naturales que tiene, pero con ese profundo respeto. A la vez, pues sí, obviamente no dudo que conozco tampoco tanto, pero que tengan ese desarrollo también de vivienda y beneficios también para extranjeros que quieran establecerse ahí. Sé que a nivel de compañías, ¿verdad?, extranjeras, pues sí, les dan beneficios, pero por lo menos de fuera, como turista que era, pues no vi una destrucción de esos recursos naturales, de esos recursos ambientales. O sea que ese desarrollo no es a costa de esos recursos naturales que tienen. Una ve, por lo menos de fuera, ese equilibrio, ¿verdad?, con la naturaleza. No hay que escoger entre una cosa y la otra. Así mismo. Uno puede tener desarrollo y construir, como decía Josian al principio, en Puerto Rico ya hay zonas que han sido impactadas y que están ahora mismo abandonadas en alto grado de deterioro, nuestras ciudades, nuestros cascos urbanos.
¿Qué mejor que poblarlos, tener mayor densidad poblacional, que la mayoría de la gente viva cerca, porque es más fácil ponerle luz cuando venga un huracán? Eso. Y es más fácil mantener la infraestructura eléctrica, es más fácil llevarle agua, es más fácil tener coordinar servicio, transportación. coordinar Sí, transportación, acceso a facilidades médicas, a escuelas. Y entonces en algún punto, ¿verdad? Puerto Rico tuvo este desparrame, nos fuimos todo el mundo a una esquinita, a un campo, a un suburbio, y eso implica pues construir escuelas y llevar carreteras, y llevar agua, llevar luz, llevar otros servicios. Cuando, de nuevo, los tiempos lo que nos dicen es vamos a vivir lo más cerca posible, vamos a revivir la ciudad. A nosotros nos encanta ir de viaje a sitios como Nueva York, y que es una gran ciudad, Sí. ¿verdad? La isla de Manhattan es del tamaño de Vieques, y viven como 14 millones de personas. Y ahí uno tiene una perspectiva de lo que se puede lograr con desarrollo pensado, con urbanismo, con prioridades claras de a dónde se quiere ir, y no con proyectos que a veces pues son aspiraciones fantasiosas, ¿verdad? Y se convierten en elefantes blancos, y se empiezan a construir, se abandonan a mitad de camino, y entonces pues ya hicimos el daño, ya cortaste la corteza terrestre, ya cortaste los árboles, y al final pues no tienen ni una cosa ni la otra, y queda ese mal sabor, esa cicatriz ahí en la geografía del país. Que lo sufrimos los que vivimos aquí. No 6 meses, sino más de 6 meses. Claro, y volviendo a lo que decíamos ahorita, o sea, lo que implica de otras necesidades esenciales. O sea, volvamos al tema del agua, por ejemplo. Toda esa zona tiene unos niveles de salinidad extremadamente altos, al punto de que no se puede hincar pozo. La mayoría de esa gente, el agua que reciben, hay que llevarla desde el río de Añasco y desde Mayagüez. Cuando Mayagüez se queda sin agua a Cabo Rojo. Y si no, hay que sacar del acuífero de Laja, que es el valle agrícola de Laja, que por cierto se está salinizando. Y una parte del valle agrícola de Laja, todo lo que va hacia Sabana Grande y Guánica, ahora se está supliendo de los acuíferos de Yauco. Y que la prioridad debe ser guardar esa agua para el desarrollo agrícola y la Por seguridad eso, alimentaria que tanto o sea, falta. la agricultura depende de eso, y los seres humanos dependemos de eso. Entonces, tú tienes un proyecto como este, que plantea además construcciones de campos de golf. ¿Qué es lo primero que tú necesitas para tener un campo de golf? Agua. Porque si el campo... ¿Alguien ha visto lo seco que es esa zona? Ustedes no se han dado cuenta que lo que crece allí es un árbol espinoso. Sí, es un bosque seco. Un bosque seco. Toda esa zona es un bosque seco. O sea, lo que crece es un árbol espinoso, que es terrible, porque además echa unas raíces y una hojita pequeña que cuando cae todo lo tapa. Y entonces vamos a requerir agua, que ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Hasta dónde la vamos a llevar? ¿Y a expensas de qué? De la producción agrícola, de la producción de ganadería que hay en toda esa zona, de las necesidades de servicios que tienen los propios individuos. Señor, nos vamos a desalinizar. ¿Cuál es el costo de desalinizar? En estos días... Y el costo energético. El costo energético, sobre todo. Grace Tyson, el astrofísico, le preguntaban el otro día en una entrevista que por qué no se había ampliado el uso de la desalinización. Y dice, porque no es costo efectivo. O sea, no es solamente así, el agua sobra, porque los mares ocupan 3/4 partes del planeta. Pero ¿cuánta electricidad tú necesitas para hacer la desalinización? Entonces, en un sistema energético sobrecargado, ¿qué tú vas a hacer? Es más, ¿cuánto va a costar llevar electricidad hasta allí? O sea, y a todo esto con incentivos. Por lo tanto, ¿quién va a asumir el costo de todos esos elementos? Y de nuevo, el costo indirecto social que eso representa. Y a veces ese concepto del costo social se nos olvida, lo sacamos de la ecuación. No, vamos a pensar en lo que deja. Sí, pero lo que deja a cambio de qué costo. Es como las compañías que le dan trabajo a todo el mundo, pero terminan contaminando
¿verdad? Todo lo que pasaba en la zona de Palo Seco, en Cataño, ¿no? Comunidad. La comunidad de Cataño, todo el mundo decía, no, pero olvídate, si cierran Palo Seco nos quedamos sin trabajo, o si secan los graneros nos quedamos sin trabajo. Claro, pero tienes 300% de incidencia de enfermedades pulmonares que el resto de la isla, por aquello a lo que está expuesto. No hablemos, como decía Fernando ahorita, Guayama y Tallaboa. Y yo recuerdo cuando Tallaboa, que hubo los arrestos de los líderes comunitarios, que pusimos la clínica de asistencia legal al servicio de ellos, y me llamaba un periodista a quejarse de eso. Yo era el decano de la Escuela de Derecho en ese momento, y me llamó un periodista, me acuerdo como ahora, viernes de Acción de Gracias, por la mañana. Decano, ¿y usted está defendiendo a esa gente? Y sí, bueno, estamos proveyendo la asistencia legal al que hayan arrestado. Dice, ¿por qué usted está asumiendo el lado de ellos? Y yo, bueno, es que yo no decido a quién arrestan. Aquí el gobierno, en una situación donde hay dos partes involucradas, decidió arrestar a una de ellas. Pues ¿a cuál es la que yo le puedo ofrecer defenderla? Pues a la que arrestaron, a la otra no necesita defensa. Entonces, la pregunta que se hacía en los titulares, bueno, ¿y a quién le toca asumir el discurso sobre esto? Bueno, pues no solamente a los ambientalistas, porque al final esto nos afecta a todos. Entonces, mientras en otros países multan y castigan al que daña la naturaleza, aquí castigamos a los que la defienden y los arrestamos. Y eso no quiere decir que estemos avalando de las violaciones de ley en las protestas. No estamos hablando de eso. Pero el mero hecho de protestar y defender y proteger los recursos que tiene el país es una responsabilidad de todos. Digo, y ahora mismo es un delito grave. Es un delito grave paralizar una construcción que tenga en Puerto Rico. Así que los mismos que dan permiso y la misma maquinaria del gobierno ha hecho cada vez más difícil que las comunidades lleven sus puntos de vista. Yo creo que es importante porque tiene la gente que salir a protestar por la mañana y dejar lo que está haciendo, romper su rutina e irse a parar frente a la policía en cualquier playa, en cualquier sitio en Puerto Rico. Es que no hay canales. Ya hace un tiempo el Tribunal Supremo dijo que las organizaciones ambientalistas no tienen legitimación activa para ir a los tribunales, que debería ser el canal. Sabemos que las agencias, como mencionaba ahorita el caso de La Parguera, el Departamento de Recursos Naturales y otras agencias con jurisdicción no escuchan, no están abiertas a recibir realmente los comentarios de las personas, de los vecinos, de las comunidades, de las personas que puedan estar afectadas o de los expertos. O de los expertos que en este país sobran. Aquí no tenemos buenas universidades a lo largo y ancho de la isla, e incluso expertos de afuera haciendo investigaciones de mucho valor, ¿verdad? Que falta de conocimiento, falta de estudio, falta de investigación no es. Lo que es, yo creo, una falta de voluntad de ser honestos, sentarnos y escuchar los diferentes puntos de vista. Y si nada de eso se hace, pues el último remedio es la protesta, y yo estoy seguro que nadie de los que está protestando le encanta estar allí, prefieren estar haciendo otras cosas y llevando su vida en paz, pero a veces pues la gente entiende que es necesario, y en lo que menciona Frontera de tomar partido, yo creo que estamos viviendo unos tiempos donde tratar de aparentar neutralidad en ciertos asuntos es muy peligroso, porque se legitima de alguna manera unos discursos que son peligrosos y que son dañinos y que son antidemocráticos. Y uno por mantener ciertos buenos modales, por decirlo de alguna manera, asume una postura de neutralidad, pero que realmente no es neutral. Realmente es tomar un bando. Uno está guardando silencio cuando lo que debería estar haciendo es señalando los problemas y sobre todo nuestra misión como universidad, ¿verdad? No podemos quedarnos callados frente a la mentira, porque nuestra misión como universidad es buscar la verdad y educar para que la gente conozca y llegue a su verdad. Entonces, pues, quedarnos callados a veces puede ser más peligroso y contraproducente que asumir partido. Lisa. Nada, escuchando a Fernando y a José, efectivamente, sí, tenemos ese recurso de la protesta, que a veces es el último recurso. Pero sí, definitivamente es una voz o unas voces que se enfrentan
esa gran maquinaria del gobierno, que a su vez, pues sobre todo estos puestos electivos, pues cuentan con esos donativos de personas que tienen esa capacidad económica, que se incluyen desarrolladores y luego entran en esos compromisos, ¿verdad? Con esas compañías y complican todo, ¿verdad? Y pues la historia, no siempre, ¿verdad? Pero en tantos casos hemos visto que culmina en que se da el desarrollo, ¿verdad? Estoy pensando en Paseo Caribe o tantos otros desarrollos, pero de nuevo tenemos que exigir de nuestros gobernantes y aquellos que también se sienten atraídos y con esa vocación a la política, esa verticalidad moral, ¿verdad? De saber distinguir y realmente preocuparse, ¿verdad? Por el bien común, ¿verdad? Distinguir lo que puede ser y discernir un beneficio para poder llegar al puesto al que aspiro, vis a vis, pues el daño que puedo estar haciendo a ese pueblo que luego voy a querer servir. Tomando en consideración esos dos puntos, dos citas relacionadas a lo que mencionaba Fernando, Desmond Tutu, el cardenal africano, el obispo africano anglicano, tenía una frase que decía que si frente a la injusticia te mantienes neutral, estás tomando el lado del opresor. Pero Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, en el libro segundo, lo plantea mucho mejor. La parte del infierno. Sí, dice, el lugar más oscuro en el infierno está reservado para aquellos que mantienen la neutralidad en tiempos de crisis moral. Pues no se puede, no son tiempos en los que se puede hacer neutral. No lo son. Y pero el tiempo no nos da para más, así que ya, por eso estamos aquí los viernes, para no ser neutrales y decir las cosas como se tienen que decir. Y por eso agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes. Hoy se cumple un mes de la hospitalización del Santo Padre. Damos gracias a Dios por su mejoría, pero seguimos rezando por su salud para que pronto esté fuera del hospital y pueda retomar su rutina ordinaria, aunque sabemos que desde allí ha estado trabajando sin descanso, a pesar de su situación médica. Y a ustedes los esperamos como cada semana, el viernes próximo, por aquí, por Actualidad Pública. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.